El Club Bolívar es un club de fútbol boliviano de la ciudad de La Paz. Fue fundado el 12 de abril de 1925 y es identificado desde sus inicios con el color celeste. Actualmente juega en la Primera División de Bolivia. Comenzó formalmente su actividad futbolística en 1927, temporada en la que ingresó a la Segunda División de la Asociación de Fútbol de La Paz. Las actividades del club durante los años de 1925 y 1926 fueron únicamente sociales y culturales. El club debutó profesionalmente en el Campeonato Paceño de 1950. Ya en 1954, inició su participación en campeonatos nacionales, donde obtuvo 30 títulos hasta 2023. También participó en otros torneos nacionales como la Copa Liga, el torneo de Playoff, el torneo de invierno y la Copa Deep Pro. En 1967 accedió por primera vez a competiciones internacionales. Desde entonces, acumula 38 participaciones en la Copa Libertadores, 12 en la Copa Sudamericana y 1 en la Copa Conmebol. Sus mejores actuaciones se dieron en los años 1986 y 2014, cuando llegó a las semifinales de la Copa Libertadores de América y en 2004 cuando fue finalista de la Copa Sudamericana. También alcanzó las semifinales de esta competencia en la edición de 2002. A través de su historia ha incursionado en diversos deportes. Aunque desde hace décadas su dedicación ha sido exclusiva al fútbol. Su estadio es el Libertador Simón Bolívar, ubicado en la zona de Tembladerani de la ciudad de La Paz. Dicho estadio es solamente utilizado para entrenamientos y partidos amistosos, ya que para partidos oficiales el club juega de local en el Estadio Hernando Siles, recinto que cuenta con una capacidad para 45.143 personas. Desde septiembre del año 2008, y tras un proceso de quiebra, es administrado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada Baiza S.R.L. bajo un sistema de concesión. La institución paralela tiene como presidente a Marcelo Claure, quien es el socio mayoritario. Su clásico rival es The Strongest de La Paz, con quien protagoniza el clásico boliviano. El club nació el 12 de abril de 1925 al calor de una amistad y el entusiasmo de un grupo de amigos que, con la idea de formar un club social, cuyo objetivo era la práctica del deporte, en especial el fútbol, se reunieron en una modesta casa colonial del centro de La Paz, específicamente en la calle Junín, entre Catacora y Sucre, a menos de 2 cuadras de la Plaza Murillo, donde se decidió crear con un nombre inusual, Bolívar, a contramano de los nombres habituales de los equipos bolivianos. De ese entonces, la mayoría de ellos bautizados con nombres en inglés. Se pensó en nombres como el de Franz Tamayo o Antonio José de Sucre. Más, en homenaje al Libertador Simón Bolívar se decidió por Bolívar. A pesar de que los fundadores tenían como pasión dominante la práctica del fútbol, como se estilaba en la época, le añadieron el ingrediente cultural con el denominativo adicional de Club Literario Musical. Es decir, el club se fundó originalmente con el nombre de Club Atlético Literario Musical Bolívar, que muy pronto se diluyó por la fuerza del equipo de fútbol y sus distintivos logros, quedando reducido solamente a Club Bolívar. Tuvo a su cargo la dirección del club en forma provisional don Humberto Bonifacio, hasta que por una elección democrática fue elegido primer presidente Carlos Terán, quien estuvo acompañado de Ernesto Sainz, Héctor Salcedo, Rafael Navarro y Felipe Gutiérrez. Todos ellos se reunían los fines de semana en la zona norte para jugar al fútbol. En 1927, 2 años después de su fundación, el Club Bolívar se inscribió a La Paz Fútbol Asociación. Bolívar por primera vez participó en un campeonato oficial, que se jugó en la cancha de Miraflores, donde logró el subcampeonato. El primer equipo que disputó el campeonato de 1927, en el que, siendo debutante, logró el subcampeonato detrás de Newell's Sport, estaba conformado por un equipo estable que estaba integrado por Walter Miranda, Enrique Tellería, Felipe Gutiérrez Nieto, Víctor Leclerc, Carlos Terán, Germán Garnica, Roberto Segaline, Miguel Carreón, Luis Ernesto Sanz, siendo su capitán Humberto Barreda. Fueron incorporados un año después Alfredo Molina, Roberto Gómez y Carlos Álvarez. Su primer partido amistoso internacional lo disputó el 3 de junio de 1927 al enfrentar en La Paz a Coquimbo Unido de Chile. Fue derrotado por 2-1. En 1928 los celestes ocupan el 5º lugar en la tabla de colocaciones. En el torneo oficial del año 1929, el Club Bolívar consigue el 3er lugar. El 11 de mayo de 1930 se inicia el campeonato oficial y finaliza el 30 de julio en el estadio principal, Estadio Hernando Siles, consiguiendo el subcampeonato el Club Bolívar con 7 unidades.
En 1931 el torneo se cumplió con deficientes actuaciones de parte de los equipos que no contaban con buenas divisiones inferiores, limitándose el campeonato a solo 4 equipos. Ese mismo año, el 8 de julio, el Club Bolívar obtuvo su primer triunfo internacional frente a Gimnasia y Tiro de Salta, al que derrotó por 2-1 en La Paz. Un hecho fundamental de esta primera parte de la historia del club se dio en 1932, cuando Bolívar logró el primer campeonato de su historia jugado en 2 series. El líder futbolístico de ese Bolívar fue uno de los grandes jugadores de la historia, Mario Alborta, centro delantero y capitán celeste y de la selección boliviana. El certamen se inició el 26 de mayo, teniendo que suspenderse por los acontecimientos de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay el 25 de septiembre. La Paz Fútbol Association dejó establecido que la ubicación y puntaje del momento se reconocía en la tabla final. Por esa circunstancia, el Club Bolívar fue declarado campeón de ese año. Hay que subrayar que entonces el subcampeón fue The Strongest, que a partir de ese año sería el rival más importante de los bolivaristas. Los 2 siguientes años, 1933 y 1934, los torneos se suspendieron hasta que terminara el acontecimiento bélico que enfrentaba el país. Concluida la guerra, el campeonato se reinició un año después, en 1935. Los celestes se consagraron campeones por segunda vez en 1937. Ese mismo año recibieron en un amistoso internacional ante 20.000 personas a Juventud Antoniana de Salta, partido que terminó empatado en un gol. Bolívar fue subcampeón en 1938, campeón por 4 años consecutivos entre 1939 y 1942, logrando el tetracampeonato. Ese equipo estaba liderado por los jugadores Walter Saavedra, Rojas, Romero, Plaza, Gutiérrez y Garzón. Fue también subcampeón en 1943 y 1945. Ramón Guillermo Santos se consagró campeón con 21 puntos. Entre los jugadores que llevaron al club a su primera gloria profesional estaban, además de los 3 caudillos, Condado Kramer, Walter Vascones, Celestino Sandoval, Guillermo Valdellón, Arturo Miranda, Edgar Vargas, Fernando Sancetenea, Benjamín Ugaz, Arlindo Puertas y Walter Orozco. Con José Fiorilo obtuvo el título de 1953, por primera vez un equipo lograba el torneo profesional invicto con 11 triunfos y la friolera de 40 goles en 14 partidos. Lo que por entonces se conocía como vanguardia del equipo campeón del campeonato profesional de 1953. De izquierda a derecha, Montoya, Ugarte, Albornoz, Mena y M. Vargas. Repitió el éxito ganando el campeonato integrado de 1956. Dirigía el club Rodolfo Plaza Montero, que había sido gran jugador nacional tanto de Bolívar como de la selección. Es el único exjugador de la institución que fue también presidente. El partido inolvidable de sus amistosos internacionales lo jugó el 14 de enero de 1956 en La Paz, cuando derrotó por una goleada histórica de 7-2 al Club Atlético River Plate de Buenos Aires. En el cuadro millonario jugaban Carrizo, Rossi, Bairro, Bernaza, Sibori, Méndez, Ángel Labruna y Zárate. Bolívar se dio un banquete. Fue un partido que se ha vuelto leyenda y los hinchas no se olvidan la histórica goleada. La Federación Boliviana de Fútbol, ante el hecho de que la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, había organizado al comenzar el año el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones, luego denominado Libertadores de América, decidió crear un campeonato bajo su tutela, tomando el control de los torneos nacionales que habían estado bajo la administración de la AFLP. El 1 de octubre de 1960 se creó el Torneo Mayor. Dada la exitosa experiencia de la década anterior con campeonatos bien organizados y trascendencia nacional, el presidente de la comisión encargada de ese torneo fue el presidente de la AFLP. Seguidamente, el torneo pasó a llamarse Copa Simón Bolívar, de carácter regionalizado por la dificultad que había para trasladarse en esas épocas, jugándose así la fase final en los 4 últimos meses del año entre los ganadores de sus asociaciones y torneos regionales. A partir de 1960 y hasta 1976 en el torneo nacional, logró los campeonatos de 1966 y 1968. Presidía entonces la institución Lauro Ocampo Crespo. En 1968 Bolívar logró el primer título bajo la presidencia de Mario Mercado Vaca Guzmán. En 1976 obtuvo su último título antes de la era liguera.
Victoria de Bolívar frente a River Plate, 7-2, el 14 de enero de 1956. Bolívar obtuvo en el campeonato paceño los títulos del 1966, el de 1967, los de 1969 y 1976 y los subcampeonatos de 1960, 1968 y 1974. En 1967 jugó su primera Copa Libertadores junto al Club Deportivo 31 de octubre. El año negro de la historia celeste se considera el 1964. Una mala campaña lo llevó al descenso en ese campeonato paceño frente a un equipo recién ascendido, Universitario de La Paz, el cual superó al Club Bolívar por 2-1. En 1965 conformó un nuevo directorio encabezado por Luis Eduardo Siles Vargas y tuvo el apoyo de Mario Mercado Vaca Guzmán. Es ahí donde se da paso al nacimiento de la denominada Operación Retorno. Bolívar ganó el campeonato invicto de la Segunda División de La Paz con un equipo que tenía mucha mayor jerarquía que sus rivales. A poco tiempo que el Bolívar descendió, se pensaba que el descenso era el inicio de la debacle de la institución, al igual que fue para otras. En 1975 Bolívar tenía una de las plantillas de mayor calidad del fútbol nacional, había descubierto a Carlos Aragonés, mediocampista boliviano excepcional. El equipo contaba también con Ovidio Mesa, por entonces el mejor jugador nacional, con el talento de los grandes, una mezcla de mediocampo de creación y atacante neto. Estaba allí el arquero de la selección Carlos Conrado Jiménez, Luis Gregorio Gallo, que había vestido la casaca de la selección argentina, el joven Edgar Góngora, un defensor como Pablo Valdivieso y el gran caballero del área Ricardo Troncone. La academia obtuvo además los subcampeonatos de La Paz en 1974 y 1975. Bolívar estuvo en la Copa Libertadores en 1970, 1976, 1977 y 1979. Aunque no pudo pasar de la primera fase. Tras su derrota en 1970 por 3-2 frente a Boca Juniors, inició un importante periodo en el que no fue derrotado jugando como local en La Paz hasta 1983. Era liguera. La crisis estructural del fútbol puesta en evidencia por la catástrofe de la selección en Cali, llevó a crear una entidad con la participación exclusiva de los clubes profesionales a nivel nacional. El 23 de agosto de 1977 en el entonces Hotel Sheraton de La Paz, 16 clubes de casi todo el país decidieron dar vida a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El nacimiento de la liga dio lugar al comienzo de una nueva era en fútbol boliviano comúnmente conocida como era liguera. El Club Bolívar obtuvo el segundo campeonato liguero, el de 1978. El equipo campeón de 1978, el primer Bolívar campeón de esta nueva era, Carlos Conrado Jiménez, José Queiroz, Carlos del Puerto y Blados Vigir, Ricardo Troncone, Aldo Fierro, Ramiro Vargas, Yemi Lima, Héctor Cáceres, Pablo Valdivieso, Luis Gregorio Gallo, Erlan Araoz, Stephen Marek, Carlos Aragonés, Viviano Lugo, Raúl Alberto Morales, Baldino Palacios, Jesús Reinaldo, Porfirio Tamayá Jiménez y Carlos Borja, entonces puntero derecho. En 1979 ganó un certamen menor de carácter oficial, llamado Copa Liga. Campeón de la Copa Liga. Tras ganar la final del torneo se consagró campeón de la Copa Liga del fútbol profesional boliviano, obteniendo el único título de esta característica organizado por la LFPB. Campeonato Liguero Apertura 1979. En la década de 1980 y 1990, Bolívar logró su apogeo en el plano deportivo, logrando un total de 10 títulos. Durante la década de 1980 conquistó su primer bicampeonato en los torneos de 1982 y 1983, obtuvo el torneo de 1985 y también su segundo bicampeonato ganando los torneos de 1987 y 1988. En los años 1990 volvió a consagrarse bicampeón en 1991 a 1992, en 1994, otra vez bicampeón en 1996 a 1997 y subcampeón en 1990 y 1993. Con Mario Mercado como presidente, la academia consiguió 9 de sus 30 títulos nacionales. El siglo XXI. En el nuevo milenio, Bolívar ganó su primer título, al ganar el torneo Apertura 2001. Al año siguiente mejora su campaña y obtiene el campeonato de primera división al ganar los dos torneos cortos, Apertura y Clausura.
La temporada significó también la consagración de Joaquín Botero, quien logró terminar el año con 49 tantos, lo que le valió para que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFS, lo premie como el mejor goleador mundial de Primera División en 2002. A partir de 2003 se dejó de jugar la final anual y los ganadores de ambos torneos Apertura y Clausura fueron considerados campeones nacionales de Primera División. De este modo, el club obtuvo los títulos del Torneo Apertura 2004, el Torneo Adecuación 2005 y el Torneo Clausura 2006. La inversión de Baiza. En 2008 malas gestiones dejaron en quiebra a la institución y se inició un nuevo ciclo en el club, con el proyecto Baiza y el tándem Marcelo Claure, Guido Loaiza. El primer logro de esta nueva fase celeste se dio en el Campeonato Apertura de 2009. En 2011 logró coronarse campeón del Torneo Adecuación de la Liga. En 2013 el Club Bolívar logra ganar el torneo El Clausura. En la segunda mitad del año 2014 Bolívar logra ganar el torneo Apertura, en el siguiente torneo volvió a ganar el torneo Clausura 2015. El equipo celeste repitió por sexta vez un bicampeonato, al obtener el torneo Clausura y Apertura 2017 logrando así su 22º título de Primera División. Con 54 puntos, los celestes alcanzaron una nueva corona en la división profesional consagrándose campeón del torneo Apertura 2019 y obteniendo su título número 29. El 12 de junio de 2022 la academia alcanzaba su título número 30 al vencer a su clásico rival por 3-0. Bolívar es el primer equipo boliviano en hacer una gira internacional. En diciembre de 1930 y enero de 1931, el Club Bolívar jugó 5 partidos en Chile, convirtiéndose en el primer equipo boliviano en salir a jugar fuera de Bolivia. En 1967 accedió por primera vez a los torneos internacionales Conmebol. Fue el comienzo de una brillante historia de los académicos celestes, ya que es el club boliviano que estadísticamente mejor ha representado a Bolivia en dichos torneos. El debut copero de los celestes en 1967. Terminó en el cuarto lugar entre 6 equipos. El primer encuentro internacional en esa copa lo jugó el 19 de marzo de 1967 en La Paz frente a River Plate con un empate a 3 goles. El 10 de mayo de 1967 obtuvo su primer triunfo como visitante en Bogotá frente al Independiente Santa Fe por 2-1. Su segunda participación fue épica. Empató el segundo lugar con Olimpia y disputó el desempate en Buenos Aires. Perdió por un estrecho 2-1. La clasificación quedó en deseo, pero los celestes mostraron su calidad y la talla del cuadro. En Copa Libertadores registra 38 participaciones, hasta la Copa Libertadores 2024, siendo el 7º club sudamericano que más ha accedido a dicha competición desde 1967. Además de posicionarse en el 9º puesto de la tabla histórica de la Copa Libertadores, solo por detrás de River Plate, Nacional, Boca Juniors, Peñarol, Olimpia, Cerro Porteño, Palmeiras y Gremio. Dentro de este torneo continental, Bolívar se posiciona como el 9º club sudamericano con más victorias, con un total de 105 victorias en la competición y el 8º club en la Copa en marcar más goles, 387 en total. Sus mejores actuaciones fueron las ediciones de 1986 y 2014, ya que cuando alcanzó la estancia de semifinales. Esta última es especial, porque convirtió a Bolívar en el único equipo boliviano en ser semifinalista de la Copa Libertadores de América en su formato actual, eliminatorias desde octavos de final. Bolívar es el 5º equipo de América con más participaciones en octavos de final de la Copa Libertadores de América con un total de 12 participaciones. Además participó 12 veces en la Copa Sudamericana donde llegó a ser subcampeón el 2004. Siendo Bolívar el único club boliviano en juego que llegó a una final internacional, pero el segundo club boliviano en llegar a una final internacional, el primero fue el también club paceño Mariscal Santa Cruz, quien se consagró campeón de la Recopa Sudamericana de Clubes de 1970. El Club Bolívar igualmente llegó a ser semifinalista en la primera Copa Sudamericana el año 2002, torneo donde se posiciona en el puesto 20 de la tabla histórica de la competencia internacional. En 1996 participó en la Copa Conmebol. Hasta la fecha el Bolívar se ubica en el puesto número 27 en el ranking Conmebol de la Copa Conmebol Libertadores y Sudamericana, seguido por clubes grandes de América como a Colo-Colo, Racing Club, Club Atlético River Plate, Club Atlético San Lorenzo de Almagro y Botafogo de Futebol e Regatas.
En su última participación en torneos internacionales, el club clasificó históricamente en Brasil por sexta vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, siendo así el club boliviano que más ha alcanzado esta instancia en la Copa Libertadores, ya que los únicos en lograrlo fueron Wilstermann en 1981 y Oriente Petrolero en 1985, además de ser el primer equipo del club celeste en clasificarse fuera del país en un ida y vuelta. Histórico de igual forma fue que este equipo es el equipo boliviano que consiguió el mejor puntaje de este siglo en esta competencia internacional. Presentaciones destacables en torneos internacionales. Copa Libertadores 1986. Artículo principal, Copa Libertadores 1986. Acompañado por el subcampeón Wilstermann, enfrentó a Universitario de Lima y Universidad Técnica de Cajamarca. La Academia ganó cómodamente sus 3 partidos de local, 2-0 a Wilstermann, 4-0 a Universitario y 2-1 a Cajamarca. Pero lo importante fue su triunfo por 2-1 en Cochabamba con 2 goles de Fernando Salinas que inscribiría su nombre entre los mayores goleadores de la historia del torneo. Para asegurar la clasificación requería por lo menos un punto en Perú. Perdió 3-2 ante los Cremas en Lima, sin embargo el 24 de mayo enfrentó a la U de Cajamarca en esa ciudad. Comenzó perdiendo por 2-0, pero bajo el mando del gran mediocampista Carlos Ángel Zurdo López enderezó las cosas, descontó el propio López y empató Salinas sellando por primera vez su pase a la segunda instancia. En la semifinal le tocó América de Cali y Olimpia del Paraguay. Debutó perdiendo en Asunción por 3-1. En La Paz derrotó con claridad a América por 2-0. El partido que rompió las opciones celestes se jugó en Cali. Bolívar comenzó ganando con un gol del gran puntero izquierdo de la selección peruana Jorge Coqui Irano nada más comenzar el segundo tiempo. Los celestes, con los dientes apretados, mantuvieron el triunfo hasta los 30 minutos en que los locales lograron empatar. A los 39, Ricardo Gareca logró el triunfo para el América. El último partido en La Paz le daba todavía opciones a la Academia, pero Olimpia abrió la cuenta y Abdeneve empató a los 27 de la segunda fracción. El tiempo no alcanzó. América logró 5 puntos, Olimpia 4 y Bolívar 3. En la tabla total de ese torneo, con sus 12 puntos, Bolívar quedó detrás de Red Bull y América logrado ocupar el tercer lugar. Bolívar es el primer equipo boliviano en hacer una gira internacional. En diciembre de 1930 y enero de 1931, el Club Bolívar jugó 5 partidos en Chile, convirtiéndose en el primer equipo boliviano en salir a jugar fuera de Bolivia. En 1967 accedió por primera vez a los torneos internacionales CONMEBOL. Fue el comienzo de una brillante historia de los académicos celestes, ya que es el club boliviano que estadísticamente mejor ha representado a Bolivia en dichos torneos. El debut copero de los celestes en 1967. Terminó en el cuarto lugar entre 6 equipos. El primer encuentro internacional en esa copa lo jugó el 19 de marzo de 1967 en La Paz frente a River Plate con un empate a 3 goles. El 10 de mayo de 1967 obtuvo su primer triunfo como visitante en Bogotá frente al Independiente Santa Fe por 2-1. Su segunda participación fue épica. Empató el segundo lugar con Olimpia y disputó el desempate en Buenos Aires. Perdió por un estrecho 2-1. La clasificación quedó en deseo, pero los celestes mostraron su calidad y la talla del cuadro. En Copa Libertadores registra 38 participaciones, hasta la Copa Libertadores 2024, siendo el séptimo club sudamericano que más ha accedido a dicha competición desde 1967. Además de posicionarse en el 9º puesto de la tabla histórica de la Copa Libertadores, solo por detrás de River Plate, Nacional, Boca Juniors, Peñarol, Olimpia, Cerro Porteño, Palmeiras y Gremio. Dentro de este torneo continental, Bolívar se posiciona como el 9º club sudamericano con más victorias, con un total de 105 victorias en la competición y el 8º club en la Copa en marcar más goles, 387 en total. Sus mejores actuaciones fueron las ediciones de 1986 y 2014, ya que cuando alcanzó la estancia de semifinales. Esta última es especial, porque convirtió a Bolívar en el único equipo boliviano en ser semifinalista de la Copa Libertadores de América en su formato actual, eliminatorias desde octavos de final. Bolívar es el 5º equipo de América con más participaciones en octavos de final de la Copa Libertadores de América con un total de 12 participaciones.
Además participó 12 veces en la Copa Sudamericana donde llegó a ser subcampeón el 2004. Siendo Bolívar el único club boliviano en juego que llegó a una final internacional, pero el segundo club boliviano en llegar a una final internacional, el primero fue el también club paceño Mariscal Santa Cruz, quien se consagró campeón de la Recopa Sudamericana de Clubes de 1970. El Club Bolívar igualmente llegó a ser semifinalista en la primera Copa Sudamericana el año 2002, torneo donde se posiciona en el puesto 20 de la tabla histórica de la competencia internacional. En 1996 participó en la Copa Conmebol. Hasta la fecha el Bolívar se ubica en el puesto número 27 en el ranking Conmebol de la Copa Conmebol Libertadores y Sudamericana, seguido por clubes grandes de América como a Colo-Colo, Racing Club, Club Atlético River Plate, Club Atlético San Lorenzo de Almagro y Botafogo de Futebol y Regatas. En su última participación en torneos internacionales, el club clasificó históricamente en Brasil por sexta vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, siendo así el club boliviano que más ha alcanzado esta instancia en la Copa Libertadores, ya que los únicos en lograrlo fueron Wilstermann en 1981 y Oriente Petrolero en 1985, además de ser el primer equipo del club celeste en clasificarse fuera del país en un ida y vuelta. Histórico de igual forma fue que este equipo es el equipo boliviano que consiguió el mejor puntaje de este siglo en esta competencia internacional. Presentaciones destacables en torneos internacionales. Copa Libertadores 1986. Artículo principal, Copa Libertadores 1986. Acompañado por el subcampeón Wilstermann, enfrentó a Universitario de Lima y Universidad Técnica de Cajamarca. La Academia ganó cómodamente sus 3 partidos de local, 2-0 a Wilstermann, 4-0 a Universitario y 2-1 a Cajamarca. Pero lo importante fue su triunfo por 2-1 en Cochabamba con 2 goles de Fernando Salinas que inscribiría su nombre entre los mayores goleadores de la historia del torneo. Para asegurar la clasificación requería por lo menos un punto en Perú. Perdió 3-2 ante los Cremas en Lima, sin embargo el 24 de mayo enfrentó a la U de Cajamarca en esa ciudad. Comenzó perdiendo por 2-0, pero bajo el mando del gran mediocampista Carlos Ángel Zurdo López enderezó las cosas, descontó el propio López y empató Salinas sellando por primera vez su pase a la segunda instancia. En la semifinal le tocó América de Cali y Olimpia del Paraguay. Debutó perdiendo en Asunción por 3-1. En La Paz derrotó con claridad a América por 2-0. El partido que rompió las opciones celestes se jugó en Cali. Bolívar comenzó ganando con un gol del gran puntero izquierdo de la selección peruana Jorge Coqui Irano nada más comenzar el segundo tiempo. Los celestes, con los dientes apretados, mantuvieron el triunfo hasta los 30 minutos en que los locales lograron empatar. A los 39, Ricardo Gareca logró el triunfo para el América. El último partido en La Paz le daba todavía opciones a la Academia, pero Olimpia abrió la cuenta y Abdeneve empató a los 27 de la segunda fracción. El tiempo no alcanzó. América logró 5 puntos, Olimpia 4 y Bolívar 3. En la tabla total de ese torneo, con sus 12 puntos, Bolívar quedó detrás de Redor y América logrado ocupar el tercer lugar.